¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y me da mucho gusto que hoy se estén pasando nuevamente por aquí. El día de hoy estaremos hablando sobre la rebelión o sobre la caída o por así llamarlo en términos humanos, sobre la vida de Lucifer, sobre cómo era Satanás antes de ser Satanás, básicamente, antes de convertirse en enemigo de las cosas del pueblo creyente, cómo fue su crecimiento de maldad, cómo fue su desarrollo. Estaremos abordando estos temas. ¿Por qué son importantes? Porque mucha gente a veces me dice, no, es que tú nomás hablas de Satanás, de esto y el otro. Pero nuevamente, una y otra vez les repito, tú estás en este mundo peleando contra la maldad. Si tú eres un creyente en Cristo y has aceptado a Cristo en tu corazón, sabrás que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes que habitan en las regiones celestes. Y para que tú puedas vencer la tentación, tú puedas vencer al adversario, es necesario que tengas un poco de conocimiento previo sobre quién es este ser, sobre cómo se desarrolló, cómo fue su inicio y cómo será su final. El día de hoy hablaremos sobre estos temas. Estaremos hablando sobre Lucifer. Primero que nada, ¿quién es Lucifer? Lucifer, antes de caer aquí a la tierra y conocerlo nosotros como Satanás, él era un ser que pertenecía a la jerarquía angelical de Dios, exactamente a una dinastía en específico conocida como querubín o querub, que lo vemos en Ezequiel 28:14. Se le llama querubín. Ya tengo un estudio acerca sobre quiénes son los querubines, cuál es su trabajo en la humanidad, su trabajo allá con Dios. Ya tengo un video detallado hablando sobre esto, si gustas ir a verlo, pero hoy me centraré en este tema. Hay una doctrina la cual vamos a hablar el día de hoy, es conocida como la creación preadámica. ¿Por qué se le llama creación preadámica? La creación preadámica significa pre-Adán, antes que Adán. Esta doctrina es aceptada por muchos, pero negada también por otros, porque básicamente no, digamos que no es muy conocida, porque se nos habla aquí sobre cómo Lucifer vivía en los tiempos de gloria, o sea, antes de que se cayera en pecado, en soberbia, en vanidad. ¿Cómo vivía este ser en la eternidad, básicamente? Así que hoy voy a tratar lo máximo posible de explicar este tema. Te digo, yo cuando empecé a estudiar este tema me llevó mucho tiempo porque es un estudio que se necesita profundizar, porque son varios versículos que vamos a agarrar. Tenemos que armonizar la Biblia de un versículo a otro. Te digo, yo ya hace tiempo, más o menos como 2 años, 3 años, hablé sobre esta doctrina. De hecho, tengo un video ahí, tengo una sección de videos donde hablo sobre esto. Empezamos con el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Estas palabras son dirigidas a Satanás. Dios se las dirige a Satanás a través de esta escritura. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunco. ¿Me quito? Listo, me quito para leer. Carbunco. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para el día de tu creación. Nuevamente vuelvo a leer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunco, etcétera, etcétera. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación. Aquí Dios estaba hablando sobre lo que te decía. ¿Cómo era, digamos, que este ser espiritual llamado Lucifer en la eternidad? O sea, ¿cuál era su comportamiento? ¿Qué es la tarea que ejercía? Primero definamos la palabra. Definamos esta palabra Lucifer. Lucifer viene exactamente de otra, digamos que versículo que vamos a leer, que es Isaías 14, capítulo 12, que menciona al inicio del versículo como lucero. De esta palabra lucero
viene la palabra Lucifer. Por eso pues se le llama de esta manera. ¿Pero qué significa? Al hebreo, que fueron los escritos originales de la Biblia, el hebreo, arameo y griego, siempre lo voy a decir. En el hebreo, Lucifer significa el portador de la luz, el hijo de la mañana, el que lleva la luz. Date cuenta el título que se le daba, un título impresionante, hermanos, un título que te da a pensar muchas cosas. O sea, date cuenta, aquel que llevaba la luz, aquel que digamos que era un ser lleno de luz, se convirtió hoy en un ser lleno de tinieblas, un ser que lo único que lleva actualmente es maldad, mentiras, engaños, robos, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y es impresionante cómo, a pesar que tenía, digamos que muchos atributos, se dejó llevar por el pecado. O sea que ni los mismos ángeles están, digamos que de cierto modo, inmunes al pecado. Al igualmente que los seres humanos. Por eso la Biblia en varias ocasiones se nos dice que oremos, velemos, oremos sin cesar, que estemos al pendiente de Dios. Una sola oración que lleves en el día te va a ayudar mucho. Con que tú ores una sola vez, si ya sea por problemas, no sé, problemas que te impidan orar, cuando yo siento que en lo personal, pues primero está la oración. Pero si tú estás en ese caso, te digo, no puedo hablar en general, pero si tú estás en ese caso, te invito a que ores solamente una sola vez para que Dios proteja tu día, y lee la Biblia, ¿sabes? Que son complementos y pasos necesarios. Bueno, sigamos, no me quiero desviar. Primero, notemos la expresión, tú eras el sello de la perfección. Date cuenta, aquí surge una pregunta a la cual muchas veces me han hecho, la cual sería, ¿cómo si la Biblia dice que Lucifer era perfecto, por qué pecó? Pero que no saben que la palabra perfección bíblicamente significa un ser que está completo, un ser que funciona correctamente. Eso significa perfección en este versículo. O sea que Lucifer funcionaba de una manera correcta. O sea, él vivía su estado eterno, bueno, su estado en la eternidad, no es eterno, en la eternidad. Vivía constantemente en completo, lleno de Dios, lleno de sabiduría, lleno de la gloria de Dios, de la Shejinah. Pero dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Nota aquí la expresión, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el temor a Jehová. Él llegó a tener, dice el libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios, que la sabiduría viene temiendo a Jehová. O sea que eso es en verdad la sabiduría. Y él, hubo un tiempo, Satanás, Lucifer, que temía a Jehová. O sea, temía en el aspecto que respetaba, adoraba y ofrecía servicio a Dios. Después dice, en Edén, bueno, también me salté la expresión acabado de hermosura. Date cuenta, te da un panorama totalmente impresionante. O sea que Lucifer era un ser hermoso, o sea, un ser totalmente espléndido. Cuando hablamos sobre hermosura, no estamos hablando sobre los conceptos humanos. O sea, no estamos hablando de, ay, Lucifer, no sé, tenía unos ojos muy bonitos, tenía una... No. Estamos hablando sobre belleza espiritual, sobre tesoros del cielo, no sobre belleza humana, ¿sabes? Porque nosotros pues tenemos, o sea, catalogamos esto sí, esto no. No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, sigamos. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. La expresión en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí vamos a profundizar un poco. Aquí vamos a profundizar en esa expresión llamada en Edén. ¿Qué es el Edén? Vayamos a este versículo para que entendamos un poco qué es el Edén, porque muchas personas piensan que el Edén es el jardín donde Dios puso a Adán y Eva, pero no. Dice, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 24. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Bueno, la expresión, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, zona geográfica al oriente. Date cuenta que el Edén no era, digamos que el jardín. El Edén era como
No, lo que nosotros hoy conocemos como un país, por ejemplo, México, así Edén, o sea, era solamente un solo continente. Y Dios puso en ese continente, en el oriente, el huerto del Edén. Y por eso pues se le llama, o sea, date cuenta, o sea que Lucifer habitaba en Edén. No, aquí no está hablando sobre cuando pues Dios, pues cuando Satanás tentó a Adán y Eva, o sea, está diciendo, en Edén habitabas, en el versículo que acabamos de leer. Aquí se profundiza todo. Haz de cuenta que, como te decía, que esta doctrina se llama la creación preadámica, sobre cómo era la vida de Satanás antes de su caída, antes de que se volviera pues el adversario. Mira, los que defienden esta postura aseguran que Satanás, antes de que el ser humano fuese creado, habitaba en la tierra. Él y millones de ángeles habitaban en la tierra. Antes de que digan, ¿qué herejía estás hablando? Primero que nada, presten y por favor abran tantito su mente para que nosotros profundicemos a esta doctrina que está muy, muy, muy interesante. Créanme que a mí es una de las cosas que más digamos que me llama la atención. Vayamos a explicar un poco lo que acabo de hablar. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Date cuenta, muchas personas piensan que Dios creó los cielos y la tierra en los 6 días de recreación. O sea, cuando Dios forma, digamos que al hombre, cuando crea al hombre y esto y el otro, pero no. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto final. Ya en el versículo 2 vemos una tierra totalmente desordenada y vacía. ¿Pero por qué? ¿Por qué se debió esto? Ahorita vamos a explicar. Haz de cuenta que la tierra ya estaba creada, la tierra ya estaba creada en su origen, los cielos también ya estaban creados, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Que por qué Dios tuvo que recrear en los 6 días de recreación? Por la caída de Satanás, porque esta tierra desordenada y vacía, pues estaba totalmente así porque Satanás y sus ángeles ya habían caído a la tierra, como lo dice el libro del Apocalipsis y también Isaías 14, pero todo es por pasos. Vamos a ir paso por paso. Créanme que estoy intentando hacer esto lo más entendible posible, porque te digo, es una doctrina la cual es llamada la creación preadámica. No es algo que yo lo inventé, sino que cientos de teólogos han, digamos que ha apoyado esta doctrina. Ya está en ti si la crees o no, sinceramente, pero como dice la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo. Bueno, te decía, los que aseguran que Satanás habitaba aquí antes de la creación de Adán y Eva, dicen que entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 hubo un lapso de tiempo. Ahí puse entre paréntesis tiempo, o sea que en ese tiempo Lucifer y sus ángeles habitaban en este lugar. O sea, mucho antes de que el ser humano fuese creado. Incluso dicen que había civilizaciones de ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Ahora, acompáñenme rápidamente al libro de Isaías capítulo 14 versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Les digo, hermanos, paso por paso, despacio, tranquilos, que esto es un pan espiritual hermoso. Miren, nuevamente, la misma dinámica que hicimos con el versículo anterior, hablarlo detalladamente. Primero, encontramos la expresión, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí habla sobre lo que te estoy contando, de que la tierra estaba desordenada y vacía por la caída de Satanás y sus ángeles.
Aquí la expresión, bueno, el libro de Isaías solamente te revela que Satanás cayó, pero ya si nos vamos al Apocalipsis, ya te dice, y fueron arrojados el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Date cuenta, hubo una caída la cual provocó una destrucción de la tierra, porque si leemos el versículo 2 del Génesis, vemos que la tierra está hecha totalmente un caos, hermanos y hermanas. O sea, se encontraba inundada, se encontraba todo hecho un caos, que el mismo Dios tuvo que venir intervenir y recrear, repoblar, ahora sí digamos, porque los que defienden esta doctrina dicen que había ángeles en este lugar. Volvamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Me gustaría que profundicemos más en este versículo. Ya quedó claro que hubo una caída en la tierra, la cual provocó que Dios interviniera. Aquí, comenzando el versículo, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahora, hijo de la mañana, escucha, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha con atención, por favor. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahora, tú que decías en tu corazón, date cuenta que no es necesario que haya un diablo o otro diablo de por medio para que el pecado fluya. Dice la Biblia, y muchos apóstoles dijeron, que la maldad, el adulterio, el robo, la mentira viene del corazón. No, Satanás no te obliga a pecar. ¿Por qué? Porque él también fue víctima del pecado. Date cuenta de esto, y es profundo, hermanos. Satanás no te obliga a pecar, porque él también fue víctima del pecado. Hay algo peor que Satanás. ¿Qué es el pecado? Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Escucha, aquí toman otra base para decir que Satanás se encontraba en la tierra, porque utiliza la expresión, subiré al cielo en lo alto. O sea, para subir, obviamente tienes que estar abajo. Él decía, subiré al cielo aquí en la tierra, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, él quería subir a lo alto y ser semejante a Dios. Ahora dice: y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Aquí el norte no está hablando sobre, digamos que como lo conocemos hoy en día, de norte, sur, este, oeste. No está hablando sobre eso, sino que el norte bíblicamente siempre se utiliza para describir, digamos que la presencia o el lugar donde Dios se encuentra. Eso también lo vemos en el libro de Jeremías. Así que no crean que es un punto cardinal, sino que está hablando aquí sobre el trono de Dios. O sea, que dice: y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, él quería sentarse al lado de Dios prácticamente, tener toda la gloria que solamente a él le pertenece. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí también la Biblia nos revela que la condenación eterna, el infierno o el lago de fuego, primariamente no fue hecha para los seres humanos, sino que fue hecha para aquellos ángeles rebeldes que no obedecieron el mandato de Dios, que no obedecieron que Dios uno hay. Lo dice esto en la Biblia, que Dios uno hay, que nada de Él hay otro Dios, que fuera de Él no hay otro Dios. Dice que Él es antes que todo, Él es el alfa y el omega. Vayamos a Ezequiel 28:14 para, digamos que exprimir un poco más de información sobre Lucifer. La Biblia no es un libro inspirado por Dios que te tenga que enseñar la demonología, porque aquí estamos estudiando un poco sobre la demonología, un estudio acerca sobre los demonios. Ni tampoco te enseña la angelología. La Biblia te enseña la salvación, te enseña que Cristo es aquel que se levantó de los muertos, que Cristo es aquel que te puede dar vida eterna. Por eso, pero digamos que te deja ciertas señales o digamos que huellas
de qué fue lo que pasó, de cómo es el mundo angelical. Ezequiel 28, 14 nos dice, nuevamente aclaro, estas palabras van para Satanás, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en el que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Nuevamente, encontramos la expresión, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. O sea, como te decía al inicio del video, que Lucifer de un principio tenía temor a Dios, estaba lleno de sabiduría y temía a Dios. Él sabía que Dios era todopoderoso y aún lo sabe, pero en ese hablo sobre el sentido que respetaba y seguía el mandato de Dios. Pero ¿qué dice el texto? Hasta que se halló en ti maldad. Nuevamente, aquí está la base para argumentar que Lucifer pertenecía a una dinastía en particular conocida como los querubines protectores. Es interesante porque en la clase que dimos hablamos un poco sobre los querubines, que los querubines son seres que protegen, digamos que la gloria de Dios. Lo vemos en distintas ocasiones. Por ejemplo, cuando Dios dio instrucciones a Moisés y al pueblo de Israel para que se construyera el arca del pacto. El arca del pacto, digamos que servía como un intermedio para que Dios se comunicara con el pueblo. En este artefacto, conocido como el arca del pacto, tenía dos querubines que protegían las ofrendas que se le daban a Dios simbólicamente. Pero date cuenta que los querubines están estrechamente ubicados con la protección. También, otro ejemplo de querubines protectores lo tenemos en el libro de Génesis, cuando Dios expulsó al hombre y a la mujer del huerto o del jardín del Edén. Dios puso a querubines que cuidaran el camino al árbol de la vida. Aquí voy a poner el texto aquí arriba, para los que van a ver este video, aquí lo voy a poner. Pero así es, hermanos, o sea, date cuenta, él pertenecía a esta categoría. Es curioso porque aquel que protegía la santidad de Dios hoy totalmente la aborrece, hoy aborrece todo lo que esté relacionado con Dios. Dice también el texto: yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí también hay otro misterio, o sea, Dios lo tenía en un cargo realmente importante. Dice la Biblia, si estaba lleno de sabiduría y de hermosura, y lo puso en un cargo. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, lo puso en la presencia de Dios básicamente. Y por eso se reveló. Él vio cuánta gloria, cuánto poder, cuántas cosas tenía y se reveló. Dice la Biblia que su corazón se llenó de iniquidad, se llenó de maldad. Ahora, sigamos. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Date cuenta. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué está hablando aquí sobre contrataciones? ¿Acaso Lucifer hacía contratos o algo por el estilo? No. Aquí la palabra contrataciones da alusión en el hebreo a la palabra calumnias. O sea que Lucifer arrojó, lanzó, pronunció calumnias en contra de Dios. ¿Y a quién le lanzó calumnias? A los demás ángeles, hermanos. A los demás ángeles que él se llevó junto con él. Te acabo de leer el versículo del libro del Apocalipsis que dice que se llevó a una tercera parte de los ángeles, a ellos le lanzó calumnias sobre Dios. Les dijo, no es que Dios esto, es que Dios el otro, y le creyeron. Y por eso hoy están aquí con nosotros en la tierra, pero a comparación que tú y yo estamos en la tierra esperando la redención de Cristo. Ellos están esperando el castigo eterno, es muy diferente. Ahora sigamos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Una vez que empezó, primero fue la vanidad, después la soberbia, después vino las mentiras, las calumnias, se llenó de pecado totalmente. Dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Por qué Dios lo expulsó? ¿Acaso Dios no podía en ese momento destruir a Lucifer? ¿O no podía, digamos que de alguna manera hacer lo bueno?
Mira, hay puntos importantes. Primero que nada, Dios nos da libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. Lucifer sabía conscientemente de quién era Dios. Él no vivía como nosotros por fe y pecó. O sea, aún teniendo la prueba 100% real de que Dios es justo, soberano, pecó. Por eso Dios lo dejó ser, para que su maldad saliera poco a poco como una flor, para que los demás vieran cómo te puede llevar a el pecado, cómo te puede acercar tan bajo como cayó Lucifer al pecado. Por eso, los ángeles hoy en día ya no se rebelan contra Dios, porque ya tienen la prueba, ya tienen el ejemplo claro de Satanás. ¿Qué fue lo que pasó con Satanás? Al igualmente los Benel Elohim, los hijos de Dios que vemos que se unieron con las mujeres humanas en el libro de Génesis capítulo 6, ya tienen como ejemplo estos ángeles que fueron encarcelados. Dice, ¿por qué lo echó Dios? Bueno, porque la maldad no puede habitar en donde está Dios. Dios es un ser que es 100% puro, sin pecado. Así igualmente nosotros, tú cuando aceptas a Cristo o no lo aceptas, no puedes estar ni tibio ni frío. Debes estar de un solo lado, de Cristo o de Satanás. No hay nada más, hermanos. Dios no cohabita en ese lugar. Dios no cohabita en una boca que dice, te alabo, Señor, pero en un corazón que piensa cosas malas, en un corazón que piensa iniquidad. Dios no puede habitar ahí. Dios habita solamente en los justos. Chequé esto si no se me cayó la esponja. Bueno, sigamos, hermanos. Dice, yo te arrojé de las piedras de fuego. Haz de cuenta, esta expresión, las piedras de fuego, muchos eruditos teólogos han dicho que aquí Dios habla sobre planetas que están en ese lugar. Por eso es una expresión simbólica. Ahora, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Pecados claves para que no los cometas tú, para que lo tomes como ejemplo. Uno, a causa de tu sabiduría, vanidad. O sea, dice que se corrompió a causa de tu hermosura, soberbia. Pecados claves para que no los hagas. No seas soberbio, no seas vanidoso, no te creas más que otros, porque en varios textos Dios dice que aborrece totalmente a los que se enaltecen, a los ojos altivos. De hecho, estos son los 7 pecados, 6 pecados, pero 7 abomina el alma de Dios, que dice que Dios aborrece. Y empieza primero los ojos altivos, los pies que corren a la maldad, el testigo que da testimonio falso. Date cuenta, expresa totalmente a Lucifer. Todo lo que Satanás hizo, aquí está dirigido por el mismo Dios que dice, esto no me gusta que hagan. Así es, hermanos. Dice, por lo que yo te arrojé de entre las piedras de fuego. Lo voy a hacer un pequeño resumen. La creación preadémica habla sobre tiempos que había antes de Adán y Eva, sobre que Lucifer y sus ángeles habitaban aquí en la tierra. Por eso vemos que engañó a una tercera parte. Dicen que Dios encomendó a Lucifer. Bueno, estos ángeles Dios los encomendó a estos ángeles a Lucifer. En ese momento no era Satanás, en ese momento era un ser lleno de luz que habitaba aquí en la tierra, y por eso utiliza la expresión, subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Te digo, fue una clase muy interesante, una clase que agradezco mucho a todos aquellos que vieron este video. Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron aquí hasta el final. Ya me voy a despedir, hermanos y hermanas. Fue algo breve, pero siento que fui lo más preciso posible.